Cuando vi cómo mi esposo hojeaba mi teléfono, mi corazón se detuvo, pero no por miedo a que me descubriera. Era el pavor de que viera esos mensajes. Esos que olvidé borrar. Intenté arrebatarle el teléfono, pero él lo apartó con rapidez y siguió leyendo. Observaba su rostro como cambiaba mientras leía cada línea, y sentía que mi vida se desmoronaba en segundos. Sí, ahora sabría la verdad. Pero no toda la verdad. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas y yo sabía que estaba a punto de llegar a ese mensaje, el que destruye todo. Ese mensaje que lo explicaría todo y pondría un punto final. O tal vez lo enredaría aún más. De repente el teléfono vibró en sus manos y apareció una nueva notificación. Vi cómo su rostro se palideció al leer el nombre del remitente. Mi esposo se quedó inmóvil. Ni siquiera parpadeaba. Yo mordí la parte interna de mi mejilla, una vieja costumbre cuando me pongo nerviosa. Mis nervios se mezclaban con el miedo de darme cuenta de lo que había hecho. Su respiración se aceleró. Lo escuchaba incluso a 2 metros de distancia. Eso era exactamente lo que más temía. Porque 3 meses atrás cometí un error, ese error que cambió todo, y ahora no sabía qué hacer, pero permítanme contarles cómo todo sucedió realmente. La vida era cómoda, pero vacía. Mi matrimonio, a pesar de ser lo que muchos considerarían perfecto, estaba lleno de espacios vacíos. Una rutina predecible, días que se estiraban sin propósito más allá del deber. La familiaridad con mi esposo ya no era un refugio reconfortante, sino una jaula invisible que no me dejaba respirar. Pero nadie podía ver eso. Desde afuera, todo parecía bien. Un trabajo estable, una casa hermosa, una vida sin sobresaltos. Sin embargo, esa estabilidad era exactamente lo que más me asfixiaba. Yo había llegado a un punto en el que la monotonía me arrastraba cada día más. Cada mañana al despertar junto a él, sentía que algo dentro de mí se apagaba un poco más. No era que me hubiera enamorado menos de mi esposo, o que mi amor se hubiera extinguido. Simplemente nuestra relación se había transformado en una cadena de gestos automáticos. Los besos ya no sabían a lo mismo. Las palabras ya no contenían promesas ni pasiones. De alguna manera, nos habíamos convertido en 2 extraños que compartían un mismo espacio, pero vivían vidas separadas. Fue entonces cuando él comenzó a hablar de más trabajo, de viajes y reuniones. Sus ojos ya no brillaban al mirarme, como solían hacerlo años atrás. Esa chispa que alguna vez había existido entre nosotros se apagaba lentamente. Y fue en ese momento, en medio de esa sombra de indiferencia, cuando conocí a él. Al principio, no pasó nada significativo. Un par de frases durante una reunión, una sonrisa que se deslizaba con sutileza por su rostro cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Nada extraño, nada fuera de lugar. Pero había algo en su presencia, algo que despertaba algo en mí que había estado dormido durante años. No se trataba solo de su apariencia. Era su manera de ser, esa confianza que emanaba sin esfuerzo, esa forma en la que parecía ver algo en mí que ni yo misma sabía que existía. Al principio lo ignoré. Después de todo, yo estaba casada. Mi vida estaba trazada. Pero sus palabras, sus pequeños gestos, comenzaron a quedar grabados en mi mente como un eco persistente. Y con cada encuentro, con cada palabra, algo en mí comenzó a cambiar. Sentía una ansiedad diferente, una que no podía identificar del todo. Era un susurro en mi interior que me decía que tal vez había algo más allá de mi vida rutinaria, algo que no conocía, algo que necesitaba. Empecé a encontrar excusas para ir a esas reuniones, para ser parte de esos eventos donde él estaba. Cada vez que nos cruzábamos me daba cuenta de cómo él me veía, no como una esposa, sino como una mujer. Una mujer completa, llena de matices. Y eso me excitaba de una forma que no había experimentado en mucho tiempo. Esa noche, después de otro de esos encuentros superficiales, me quedé sola en casa pensando. El silencio era pesado, casi opresivo. Mi esposo estaba de viaje por trabajo y la casa se sentía vacía, como siempre. Me encontré frente al espejo, observándome por un largo rato. ¿Qué había cambiado en mí? ¿Qué estaba buscando en ese hombre?
No podía explicarlo con claridad, pero en ese momento entendí que ya no podía seguir viviendo de esa manera. No era solo la rutina lo que me había roto, era el sentimiento de estar atrapada en una vida que no me llenaba. La sensación de soledad nunca me había golpeado tan fuerte. Y entonces, sin pensarlo demasiado, tomé mi teléfono. Busqué su número. Dudé por un momento, pero mi dedo ya había tocado la pantalla. En ese instante el mensaje que envié fue más un impulso que una decisión racional. Nos vemos mañana, escribí con una ligera duda, pero también con una necesidad que crecía dentro de mí. A la mañana siguiente me desperté temprano, mi corazón palpitaba con fuerza. Pensé en mi esposo, en nuestra vida, en todo lo que podía perder. Pero también pensaba en todo lo que nunca había tenido, en lo que ya no podía ignorar más. El mensaje fue un punto de no retorno. Aunque aún no lo sabía, ese simple acto había iniciado un cambio irreversible en mi vida. Y mientras pensaba en todo eso, el teléfono vibró. Un mensaje de él. Era él. La realidad me golpeó cuando vi esas palabras. Ya no había vuelta atrás. Todo lo que me había mantenido en mi mundo seguro y predecible se estaba desmoronando a mi alrededor. La incertidumbre me invadió, pero había algo más en ese sentimiento, un deseo de conocer la verdad, de enfrentar lo que venía. Pero todavía no lo sabía. No entendía lo que realmente estaba por suceder. Solo podía ver una cosa: ya no estaba sola. Y no solo por el hecho de tener a alguien más en mi vida, sino porque estaba enfrentando lo que más temía, mi propia vulnerabilidad. Esa mañana todo parecía igual, pero al mismo tiempo, todo era diferente. El mensaje de anoche seguía en mi mente y aunque aún no lo había visto con mis propios ojos, sabía lo que significaba. La reacción de mi corazón era algo que no podía controlar. Mi cabeza me decía que era solo un impulso, una necesidad momentánea de escapar de la rutina, pero mi cuerpo me hablaba de otra forma. Había algo dentro de mí que sentía que no podría detenerse, que no podía simplemente ignorar lo que había comenzado. Me levanté lentamente, casi sin ganas de salir de la cama. Mi marido no estaba en casa, había salido temprano por un compromiso de trabajo. La casa estaba vacía, y una sensación extraña de soledad llenaba el espacio. No era la soledad de siempre, esa con la que me había acostumbrado a vivir. Era algo más profundo, como si el aire estuviera impregnado de una quietud incómoda. Algo me decía que esa quietud era solo un preludio de lo que estaba por venir. Me preparé como cada mañana, con movimientos automáticos, sin prestar mucha atención a lo que estaba haciendo. Cuando me miré en el espejo, no vi la misma mujer que solía ver hace unos años. No veía la esposa confiada que caminaba junto a su marido, segura de su vida y su lugar en el mundo. En su lugar, había una mujer con una expresión distante, algo rota, como si algo en su interior estuviera buscando algo que no podía encontrar. Miré mi reflejo y supe en ese momento que no iba a ser la misma después de lo que estaba por suceder. El teléfono vibró. No lo esperaba, pero lo sentí como una señal. Con un nudo en el estómago, tomé el dispositivo. Era un mensaje de él. El mensaje era corto, casi directo, pero tenía el poder de desarmarme. Nos vemos a las 7. Esa simple frase me hizo dudar, pero también me hizo sentir una punzada de anticipación. ¿Era esto lo que quería? ¿De verdad quería arriesgar todo por algo que ni siquiera sabía si valía la pena? Pero la pregunta era, ¿qué tenía que perder? Mi vida estaba pasando ante mis ojos como una película en la que ya no reconocía a los personajes. Mi esposo, tan distante y absorbido por sus propios problemas, ya no parecía ser el hombre con el que me casé. El amor que compartimos se había desvanecido en algún lugar entre las rutinas y las largas conversaciones que no llegaban a ningún lado. No era que no lo quisiera, pero la pasión, la chispa que una vez tuvimos, ya no existía. Ese vacío del que me había estado refugiando durante tanto tiempo, comenzó a llenarse con algo que no esperaba. No era amor, no aún, pero era una sensación de estar viva, de sentir algo más allá de lo predecible. Tal vez fue eso lo que me llevó a escribir ese mensaje, tal vez fue el mismo vacío el que me empujó a tomar ese primer paso. El día transcurrió lentamente, cada minuto una batalla en mi mente.
Por un lado, mi conciencia me decía que debía parar, que debía regresar a mi vida normal. Pero por otro había una pequeña chispa, una llama que seguía ardiendo en mi interior, que me impulsaba a seguir adelante. El pensamiento de mi esposo, tan ajeno a todo, flotaba en mi mente, pero ya no me causaba el mismo dolor. Era casi como si la distancia emocional que había crecido entre nosotros me permitiera ver las cosas con una claridad incómoda. A medida que la tarde avanzaba, la ansiedad crecía. Sabía lo que estaba por hacer, y aunque mi mente intentaba convencerme de que era un error, mi cuerpo parecía no poder negarse a la idea. El hecho de que mi marido no estuviera en casa me daba una sensación extraña de libertad. Por primera vez en mucho tiempo sentí que podía tomar una decisión sin estar sujeta a las expectativas de los demás. Miré el reloj. Ya era casi hora de salir. No sabía exactamente qué esperaba de esa cita. Tal vez solo quería respuestas a preguntas que no sabía cómo hacer. Tal vez solo quería entender qué sentía, qué estaba pasando dentro de mí. Pero algo dentro de mí también sabía que esta noche podría cambiarlo todo. Y esa sensación, esa mezcla de miedo y excitación, fue lo que finalmente me empujó a dar el paso. Cuando llegué al lugar que acordamos, lo vi. Estaba de pie frente al restaurante, mirando hacia el horizonte como si estuviera esperando que algo sucediera. Al principio, no sabía qué hacer. Mi mente me decía que debería irme, que no debía estar allí, pero mi cuerpo caminó hacia él como si no pudiera evitarlo. Nos miramos en silencio por un momento. Sus ojos eran cálidos, pero había algo en su mirada que me hizo sentir vulnerable. No sabía si era la expectativa o la necesidad de huir de mi vida, pero algo me decía que esto era lo que quería, aunque no podía expresarlo con palabras. ¿Cómo estás?, dijo él, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero había una tensión en ella que no había notado antes. Me tomó un momento responder. No estaba segura de lo que estaba sintiendo, ni de lo que debía decir. Pero finalmente sus palabras me sacaron de mis pensamientos. Sentí que todo lo que había estado guardando dentro de mí durante tanto tiempo comenzaba a salir. No lo sé, respondí casi en susurro. Mi voz sonó quebrada, como si estuviera luchando contra algo mucho más grande que yo misma. Nos miramos nuevamente y sin decir más simplemente nos acercamos. Y aunque no dije nada, sentí que la distancia entre nosotros se desvanecía, como si el aire, el espacio, todo lo que nos separaba dejara de importar en ese momento. Este era el comienzo de algo que no sabía cómo iba a terminar, pero que sin duda, iba a cambiar todo lo que conocía. Cuando llegué a casa esa noche me sentía ajena a todo lo que había sucedido en el restaurante. A pesar de las emociones que se habían desencadenado dentro de mí, había algo en mi interior que me mantenía firme en mi decisión. No sabía si lo que había hecho era un error o una oportunidad, pero ya no podía volver atrás. Sin embargo, la pregunta persistente seguía rondando mi mente: ¿qué iba a hacer ahora? La casa estaba vacía, el silencio me envolvía como una manta fría. Mi esposo aún no había llegado. Sabía que debía estar por ahí, atendiendo algún detalle de su trabajo como siempre. Y aunque su presencia en la casa se sentía como una constante, en ese momento, la distancia entre nosotros parecía más grande que nunca. Su trabajo siempre había sido su prioridad, y yo había aprendido a ser invisible ante eso, a no hacer preguntas, a no exigir nada más. No estaba segura de si lo hacía por miedo o por resignación. Sentada en el sofá, pensé en lo que había sucedido esa noche, en cómo sus palabras me habían afectado. No hablábamos mucho, pero esa mirada que había cruzado entre nosotros, ese simple contacto que había existido cuando nuestras manos se rozaron, me había dejado algo más que una sensación de incertidumbre. Había algo más en todo eso, algo que me obligaba a mirarme a mí misma de una forma que nunca lo había hecho antes. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿Acaso mi vida había llegado a un punto en el que necesitaba algo completamente diferente? Mi mente continuaba dando vueltas, atrapada en los recuerdos del día. La expresión en su rostro cuando me miró antes de que me fuera, la forma en que su voz sonaba cuando dijo esas pocas palabras. «Nos vemos mañana». ¿Era eso lo que estaba buscando? ¿Un escape de todo lo que conocía?
O quizás una forma de sentirme deseada, de sentir que aún quedaba algo de pasión en mí, algo que había estado adormecido tanto tiempo. Al oír la puerta abrirse, mi corazón dio un vuelco. Era él. Mi esposo. Su figura apareció en el umbral de la puerta, cargando una bolsa con algunos documentos. Su mirada se cruzó con la mía, y por un momento ambos nos quedamos en silencio. No había palabras que pudieran cubrir la distancia que ya existía entre nosotros. Algo había cambiado en mí esa noche, algo que no se podía ocultar, algo que ya no podía negar. Y lo sabía. ¿Todo bien?, preguntó él, como si nada hubiera pasado, como si el mundo no estuviera al borde del colapso. Asentí lentamente, pero no podía decirle la verdad. No podía explicar lo que había sucedido en mi mente, ni lo que había estado sintiendo. Sabía que hablar de eso significaría un cambio irreversible, y no estaba lista para afrontar las consecuencias. Sin embargo, al mirarlo, algo en mi interior se desmoronó. El hombre que una vez amé, que fue mi compañero de vida, ahora me parecía más lejano que nunca. Sí, todo bien, respondí sin darme cuenta de que mis palabras sonaban vacías, incluso para mí. El silencio se instaló entre nosotros. Sabía que él no tenía ni idea de lo que estaba pasando en mi interior. Lo que no sabía, lo que no podía ver, era que yo misma ya no era la misma. Todo lo que había sido parte de mi vida, todas las rutinas que compartíamos, ya no tenían sentido. Yo había cambiado, y eso me asustaba. Era una sensación extraña. Por un lado, me sentía culpable. Había cometido un error que ni siquiera sabía cómo calificar. Pero por otro lado, había una liberación que no podía negar. Estaba comenzando a entender lo que significaba ser verdaderamente honesta conmigo misma. Estaba enfrentando lo que había estado guardando en mi interior durante tanto tiempo, la necesidad de algo más, algo que no podía seguir ignorando. Me levanté y fui hacia la cocina, tratando de escapar de la mirada de mi esposo, que aún permanecía en el umbral de la puerta. No quería verlo, no quería que me viera tal como era en ese momento. Me sentía vulnerable, como si estuviera a punto de caer en un abismo del cual no podría salir. ¿Quieres cenar algo?, pregunté sin mucha convicción. Él me miró por un momento como si pensara que había algo más en mis palabras, pero no dijo nada. Simplemente asintió y se sentó en la mesa. Sus ojos se desviaron hacia los papeles que había dejado sobre la mesa, y comencé a preparar algo ligero para ambos, en un intento de llenar el vacío que se había formado entre nosotros. El sonido del agua hirviendo y los utensilios golpeando los platos llenaban el silencio incómodo. Cada movimiento que hacía me parecía ensordecedor, como si mi mente estuviera gritando en cada paso que daba. ¿Qué estaba haciendo? ¿A dónde me estaba llevando todo esto? Poco después nos sentamos a la mesa, como si todo estuviera bien, como si no hubiera pasado nada. Pero yo sabía la verdad. Yo sabía lo que había sucedido, lo que aún estaba por suceder. Y aunque mi esposo no lo supiera, yo ya no podía seguir viviendo en la mentira. Algo había cambiado en mí, y no sabía si eso me estaba empujando hacia algo más grande o si solo era un deseo pasajero que se desvanecería en el tiempo. Mientras comíamos en silencio, mi mente seguía en conflicto, atrapada entre la necesidad de ser honesta y el miedo a las consecuencias. La noche avanzaba lentamente, pero el peso de la decisión que debía tomar ya no podía ignorarlo. ¿Qué iba a hacer? ¿Debería seguir adelante con todo lo que había comenzado, o regresar al refugio seguro de mi vida con mi esposo? ¿Podría recuperar lo que había perdido, o había cruzado un límite del cual no había vuelta atrás? Y mientras miraba a mi esposo, tan ajeno a lo que estaba sucediendo en mi interior, me di cuenta de una verdad dolorosa: ya no sabía quién era yo en esta vida que habíamos construido juntos. La pregunta ya no era si lo amaba, sino si podía seguir viviendo en un mundo donde ya no me reconocía a mí misma. El día siguiente estuvo marcado por una quietud extraña, una calma tensa que no dejaba de perseguirme. Lo que había sucedido la noche anterior seguía pesando sobre mí, como una sombra que no se apartaba. El simple hecho de pensar en lo que había hecho me hacía sentir un nudo en el estómago. Había ido más allá de lo que jamás imaginé, y aunque había tomado el control por primera vez en mucho tiempo,
sentía que no había vuelta atrás. Había cruzado una línea invisible que definía mi vida de una manera irreversible. Mi esposo aún no estaba en casa, y eso me permitió tener un momento a solas. Me senté en el sofá, mirando al vacío, mientras mi mente repetía una y otra vez los eventos de la noche anterior. Lo que había sucedido no era simplemente un encuentro, era una confrontación conmigo misma. Yo que durante tanto tiempo había estado atrapada en la rutina, ahora me enfrentaba a la verdad de mis deseos, a la necesidad de sentir algo diferente, algo que ya no encontraba en mi vida diaria. La relación con mi esposo, que alguna vez fue una fuente de satisfacción y seguridad, ahora me parecía una prisión. No por su culpa, sino porque al mirar atrás, me di cuenta de lo mucho que me había desviado de mí misma. No lo culpaba a él, pero la realidad era que estábamos tan distantes el uno del otro que me era imposible negar que algo había cambiado de manera profunda. Estaba atrapada entre dos mundos, el mundo conocido, seguro pero vacío, y el mundo de lo desconocido, lo incierto, lo que despertaba en mí sentimientos que no había sentido en años. El mensaje de anoche seguía en mi mente. Nos vemos esta noche. No me había atrevido a responder de inmediato, pero lo sabía, debía tomar una decisión. ¿Lo vería otra vez? ¿Me arriesgaría a seguir por este camino, sabiendo lo que implicaba? El miedo a la confrontación, a la revelación de lo que había estado oculto durante tanto tiempo, se hacía cada vez más palpable. Y por otro lado, una parte de mí, la parte que había estado silenciada durante tantos años, deseaba seguir adelante, seguir explorando este nuevo territorio de emociones y deseos. La culpa comenzó a invadirme, pero era una culpa diferente. No era la culpa por lo que había hecho, sino por lo que no había hecho antes. ¿Por qué había esperado tanto tiempo para darme cuenta de lo que realmente quería? ¿Por qué había estado conformándome con una vida que ya no me satisfacía? Y aunque sabía que este nuevo camino podría traer consecuencias, también sabía que no podía seguir ignorando mis propios sentimientos, mi propia necesidad de cambiar. Mi esposo llegó a casa al final de la tarde. Su presencia en la casa, su manera de actuar, me resultaban casi ajenas. Había algo en su forma de moverse, de hablar, que me parecía distante. Como si cada palabra que dijera estuviera dirigida a alguien que ya no existía. La familiaridad que alguna vez compartimos se había desvanecido, y ahora, lo que quedaba era una conversación vacía, llena de gestos mecánicos y palabras que no significaban nada. Nos sentamos a la mesa para cenar, como si todo estuviera bien, como si nada hubiera cambiado. Pero yo sabía que todo había cambiado. Durante la cena traté de concentrarme en la comida, en las pequeñas conversaciones que manteníamos, pero mi mente no dejaba de vagar hacia lo que había sucedido, hacia lo que estaba a punto de suceder. La pregunta que me atormentaba era si podía seguir con mi vida como estaba, o si, finalmente, debía arriesgarlo todo para buscar algo más. Mi esposo hablaba de su día de trabajo, de las tareas que tenía pendientes, pero yo apenas lo escuchaba. Mi mente estaba ocupada en otro lugar, en los deseos que comenzaban a brotar con fuerza dentro de mí. De repente una frase que dijo me despertó de mi ensueño. Algo en su tono me hizo prestar atención. Había algo en su voz que reflejaba una ligera preocupación, como si hubiera notado algo en mí, como si, por fin, se diera cuenta de que ya no estaba presente en nuestra vida como antes. Pero no dijo nada más. Se limitó a mirar su plato y seguir comiendo. Eso fue todo. Y esa reacción me hizo sentir aún más distante, más sola. El hecho de que él no me viera, no me entendiera, me dejaba completamente vacía. Esa noche, después de la cena, decidí tomar el teléfono y enviarle un mensaje. Mi corazón latía rápido, y la ansiedad me recorría el cuerpo. Escribí las palabras sin pensarlo demasiado, como si una fuerza externa me guiara. Nos vemos a las 7. Presioné el botón de enviar antes de que pudiera arrepentirme. Sentí que mi vida, en ese momento, ya no me pertenecía por completo. Estaba tomando una decisión que me alejaba de lo conocido, y aunque no sabía cómo reaccionaría él, ya no podía volver atrás. Poco después, el teléfono vibró. El mensaje decía simplemente: perfecto, nos vemos en el mismo lugar. Todo parecía sencillo, pero yo sabía que no lo era.
Lo que comenzaba como un simple encuentro ahora se estaba convirtiendo en algo mucho más complejo. Me estaba enfrentando a mi propia naturaleza, a mi propio deseo de algo más, de algo que nunca había tenido el coraje de buscar. En ese momento la culpa, la ansiedad y la emoción se mezclaban en mi interior. ¿Qué pasaría si todo esto salía mal? ¿Y si mi esposo descubriese lo que estaba sucediendo? ¿Sería capaz de manejar las consecuencias? No tenía respuestas claras, pero lo único que sabía era que estaba dispuesta a enfrentarlas. Estaba lista para ver hasta dónde me llevaría este camino, aunque me asustara la idea de lo que podría perder. La noche avanzaba lentamente y con ella, mi mente se llenaba de incertidumbre. Pero al mismo tiempo sentía que finalmente estaba tomando el control de mi vida, que estaba haciendo algo que me pertenecía solo a mí. Y aunque no podía predecir el futuro, sabía que en ese momento, mi destino estaba en mis manos. El día amaneció gris como si el cielo, al igual que yo, estuviera atrapado entre decisiones no tomadas y caminos por recorrer. Mi corazón aún latía fuerte con la incertidumbre de lo que había comenzado la noche anterior, y aunque intentaba seguir con mi rutina, mi mente estaba completamente fuera de lugar. Los pensamientos se atropellaban como un mar agitado. El mensaje de anoche seguía dándome vueltas en la cabeza. Él había respondido con esa simple palabra, perfecto. Solo eso. Pero para mí esa palabra encerraba todo un torbellino de emociones, de dudas, de expectativas no dichas. Había algo en mí que se sentía atraído, como si todo lo que había estado buscando durante años estuviera ahora al alcance de la mano. Pero al mismo tiempo un peso insoportable me aplastaba el pecho, como si me estuviera hundiendo en la realidad de lo que estaba a punto de hacer. La vida que conocía, la vida con mi esposo, ya no era suficiente. Sin embargo, la idea de enfrentarme a lo que vendría después me aterraba. No solo se trataba de lo que podía perder, sino también de lo que estaba dispuesta a arriesgar por algo tan incierto, tan volátil. Esa mañana, mientras me preparaba para salir, una sensación de vacío me envolvía. El teléfono vibró en la mesa. Era él. Un simple estoy en el lugar, nos vemos ahora, pero sus palabras, tan directas, me golpearon con la fuerza de una realidad que ya no podía ignorar. ¿Qué era esto? ¿Una aventura pasajera? ¿O algo más profundo, algo que desafiaba todo lo que había conocido hasta ahora? El miedo a lo desconocido era grande, pero también lo era el deseo de encontrar algo más, algo que me hiciera sentir viva. Mi esposo estaba en casa, como siempre. Absorbido por su trabajo como siempre. La distancia entre nosotros se había vuelto tan palpable que ya no era solo la falta de palabras, sino también la falta de interés mutuo. Mientras él permanecía en su mundo, yo me encontraba atrapada en el mío, luchando con emociones que no sabía cómo manejar. ¿Cómo podría explicar lo que sentía, lo que estaba a punto de hacer? No podía. No quería. Al salir de casa, el peso de mi decisión seguía colgando sobre mí. Cada paso que daba me alejaba más de lo que conocía, de la vida segura y tranquila que había vivido durante años. Sabía que una vez que lo viera, ya no habría vuelta atrás. Estaba cruzando una línea, y esa línea se estaba alejando cada vez más de lo que había sido mi vida. El lugar donde habíamos acordado vernos estaba lleno de gente, pero yo solo veía a una persona, a él. Al principio la multitud me distrajo un poco, pero en cuanto lo vi, mi mente se aclaró. No había confusión, no había dudas. Lo que había comenzado como un simple encuentro se había transformado en algo mucho más significativo. Él me miraba con una intensidad que me desconcertaba. Había algo en su mirada, en la forma en que se mantenía firme, que me hacía sentir que todo lo que había hecho hasta ahora no importaba. Todo lo que importaba en ese momento era lo que estábamos a punto de vivir. Nos sentamos en una mesa en la esquina, lejos de las miradas curiosas. No necesitábamos hablar mucho, aunque la tensión en el aire era evidente. Todo lo que teníamos que hacer era estar allí, en ese momento, sin que nada ni nadie nos interfiriera. A pesar de la aparente calma, por dentro mi corazón latía con fuerza. Sentía la adrenalina corriendo por mis venas, como si cada segundo fuera más importante que el anterior. ¿Cómo estás?, preguntó él, y su voz suave, casi como un susurro,
me hizo sentir que el mundo a nuestro alrededor desaparecía. No había nada más en ese instante, solo él y yo. Bien, respondí, aunque sabía que no era cierto. Estaba lejos de estar bien. Pero en ese momento, todo lo que quería era seguir adelante, no pensar en las consecuencias, no pensar en nada más que en el ahora. La conversación siguió de manera tranquila, pero había algo más que palabras flotando entre nosotros. Nos mirábamos, nos entendíamos sin necesidad de decirlo todo. Las emociones no se podían ocultar. El deseo, la tensión, la curiosidad, todo eso estaba en el aire, tangible. No era solo el momento lo que me mantenía aquí, era la sensación de estar rompiendo algo, de estar tomando una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. Ya no me sentía atrapada. Por primera vez en mucho tiempo sentía que podía elegir. A lo largo de la noche cada palabra, cada mirada, parecía abrir más la puerta hacia lo desconocido. Mis miedos seguían ahí latentes, pero estaban siendo reemplazados por una sensación de liberación. Como si finalmente estuviera dejando atrás todo lo que me había mantenido atada a una vida que ya no me satisfacía. Mi esposo, mi casa, mi rutina, todo eso había sido parte de un pasado que ahora parecía lejano. En un momento, las palabras se hicieron innecesarias. Nos acercamos lentamente como si nuestras almas estuvieran finalmente conectándose en un nivel más profundo. No había prisa, no había urgencia. Solo el momento presente, solo el aquí y ahora. Mi mente seguía luchando con las consecuencias de mis acciones, pero en ese instante no podía pensar en nada más. Solo quería sentir, vivir, experimentar. Nos levantamos de la mesa sin decir una palabra más, y caminamos juntos hacia la puerta. Ya no me importaba lo que venía después. Ya no me importaba lo que pudiera perder. Había dado el primer paso, y aunque sabía que el futuro era incierto, lo que sentía en ese momento me decía que era el camino que debía seguir. Mi vida hasta ese instante había estado marcada por la rutina, por lo que se esperaba de mí. Ahora sentía que era el momento de escribir mi propia historia, sin importar lo que los demás pudieran pensar. A medida que nos dirigíamos al coche, el silencio entre nosotros se volvió más confortable. No necesitábamos palabras. Ambos sabíamos que algo había cambiado. El camino que seguíamos ya no podía ser detenido, y aunque el miedo seguía ahí, también había algo más, una extraña sensación de esperanza, de poder tomar el control de mi vida. El coche arrancó y nos alejamos de la ciudad. El futuro era incierto, pero en ese momento, no había dudas, estaba lista para enfrentar lo que viniera. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte cuando me desperté. El peso de la noche anterior seguía sobre mí, denso, palpable, como una niebla que no se despejaba. Mientras me estiraba en la cama, mi mente empezó a organizar las piezas del rompecabezas que me estaba forzando a armar. Sabía que la decisión que tomé no solo cambiaría mi vida, sino también las vidas de las personas que me rodeaban. Pero, ¿por qué sentía que lo que había hecho era necesario, aunque también doloroso? La casa estaba en silencio. Mi esposo aún no había regresado de su viaje de negocios, y la soledad que se sentía en el aire era más pesada de lo que podía soportar. Por un lado me sentía agradecida de tener algo de espacio para organizar mis pensamientos, pero por otro, la soledad también me recordaba lo que había dejado atrás. La distancia entre nosotros se había convertido en un abismo que no sabía cómo cruzar. Tomé el teléfono de la mesa de noche. El mensaje que había recibido la noche anterior seguía intacto en la pantalla, y a pesar de que intentaba racionalizarlo, no podía dejar de pensar en lo que había comenzado. ¿Qué pasaría si mi esposo descubriera todo esto? La simple idea de enfrentarme a él, de contarle lo que había hecho, me helaba la sangre. Pero, ¿acaso debía quedarme callada, atrapada en una mentira por el resto de mi vida? Me levanté de la cama, con la sensación de que el día iba a ser mucho más pesado de lo que imaginaba. Necesitaba salir, respirar aire fresco, despejar mi mente. Aunque mis pensamientos seguían atrapados en el mismo punto, en el mismo dilema, no podía quedarme allí, en esa casa vacía, esperando lo inevitable. Tomé mi abrigo y salí sin rumbo fijo. La ciudad estaba tranquila por la mañana temprano,
pero cada paso que daba me sentía más agobiada por el peso de las decisiones que había tomado. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había llegado a un lugar donde todo lo que creía saber sobre mí misma ya no tenía sentido? Caminé durante un par de horas, sin saber realmente qué buscaba. Solo necesitaba procesar todo lo que había sucedido, encontrar alguna respuesta dentro de mí. Mis pensamientos iban de un lado a otro, saltando entre la culpa y el alivio, entre el miedo a perderlo todo y el deseo de seguir adelante. La gente que pasaba junto a mí parecía tan ajena a mi conflicto interno, a la tormenta emocional que llevaba dentro. Finalmente me senté en un banco del parque observando a las personas que caminaban alrededor, como si sus vidas siguieran su curso sin ningún obstáculo. Y en ese momento me di cuenta de algo importante: no podía seguir huyendo. No podía seguir viviendo en este limbo, atrapada entre dos mundos, entre dos versiones de mí misma. Si quería ser feliz, si quería sentirme completa, necesitaba ser honesta conmigo misma y con los demás. Y eso significaba enfrentar la verdad, aunque me aterraba. Cuando volví a casa, ya era tarde. Mi esposo aún no había regresado. Me senté en el sofá, esperando, y la tensión en mi cuerpo era casi insoportable. Había tomado la decisión de hablar con él, de decirle lo que había hecho, pero la ansiedad de enfrentarme a la realidad me hacía dudar. ¿Sería capaz de soportar su reacción? Estaba preparada para ver cómo mi vida, tal como la conocía, se desmoronaba en cuestión de minutos. La puerta se abrió y su presencia me hizo dar un salto en el asiento. Él entró en la casa con la misma actitud distraída de siempre, como si nada hubiera cambiado. La familiaridad de su rostro, su expresión cansada, me hizo sentir más sola que nunca. Pero al mismo tiempo sabía que este era el momento. Era ahora o nunca. «Hola», dijo al verme sentada en la sala. «Hola», respondí sin saber por dónde empezar. El silencio entre nosotros se hizo más denso. Ambos sabíamos que algo estaba por decirse, que no podía seguir así, pero ninguno de los dos sabía cómo dar el primer paso. Finalmente fue él quien rompió el silencio. «¿Todo bien? Pareces diferente». Su tono era suave, pero había algo en sus palabras que indicaba que notaba algo que yo no estaba dispuesta a admitir. Me levanté lentamente con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que las palabras que estaba a punto de decir cambiarían todo. No podía seguir viviendo en la mentira, no podía seguir siendo una sombra de lo que realmente era. Necesitaba ser honesta. No todo está bien. Mi voz tembló ligeramente, pero logré mantener la compostura. Necesito hablar contigo. Es algo importante. Él me miró en silencio, esperando, quizás sin entender del todo lo que estaba a punto de decirle. Mis manos sudaban, y cada palabra me costaba más de lo que pensaba. Pero sabía que no podía seguir guardando este secreto. Sabía que si no lo hacía, me ahogaría en él. He estado viendo a alguien más, dije finalmente, las palabras saliendo de mi boca con una mezcla de miedo y alivio. Y sé que esto va a destruirnos, pero no podía seguir escondiéndolo. No puedo seguir viviendo así, atrapada en una vida que ya no me hace feliz. El silencio que siguió fue ensordecedor. Él no dijo nada al principio, solo me miró, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Podía ver cómo sus ojos se llenaban de sorpresa, de dolor, de incredulidad. Yo también sentía ese dolor, esa herida abierta, pero lo que más me aterraba era el miedo de perderlo todo. ¿Cómo pudiste? Su voz finalmente rompió el silencio, llena de dolor y desconfianza. ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Por qué no hablamos? Me sentí completamente vacía al escuchar esas palabras. No había excusa para lo que había hecho, y no esperaba que me lo perdonara. Sabía que las palabras que había dicho no podían deshacer el daño causado. Pero también sabía que había llegado a un punto en el que no podía seguir con la mentira, no podía seguir con una vida que ya no era mía. Y mientras él se alejaba hacia el dormitorio, yo me quedaba allí, observando la distancia que ahora había entre nosotros. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma, pero al menos por primera vez, estaba enfrentando la verdad, aunque fuera la más dolorosa. El tiempo parecía haberse detenido.
Estaba sentada en el sofá con la mirada perdida en el vacío, pero con la mente llena de pensamientos, de preguntas, de miedos que no podía ignorar. El silencio que se había instaurado en la casa era más fuerte que nunca, y todo parecía estar en su lugar, pero al mismo tiempo, nada lo estaba. Las palabras que le había dicho a mi esposo seguían resonando en mi cabeza, y aunque sabía que era lo que debía hacer, no podía evitar sentir un profundo dolor. Había sido honesta, pero ¿a qué costo? Todo lo que conocía, todo lo que había construido, se desmoronaba ante mis ojos. Mi esposo aún no había regresado al hogar. Sabía que este tiempo que teníamos separados era necesario, pero a la vez sentía que cada minuto que pasaba sin él en casa aumentaba la distancia entre nosotros. Ya no era solo un tema de lo que había hecho, era una cuestión de lo que él pensaba de mí, de lo que sentía. Había arriesgado todo por una decisión impulsiva, y ahora la incertidumbre del futuro me aplastaba. La casa estaba vacía sin rastro de vida, como si todo estuviera detenido en un suspiro. No podía escapar de la realidad. Aunque había tomado la decisión de enfrentar mi verdad, la soledad me golpeaba aún más fuerte de lo que pensaba. La vida que tenía antes ya no existía, y ahora tenía que buscar un nuevo camino, uno que me perteneciera completamente sin las cadenas de la rutina ni de las expectativas ajenas. Había decidido hablar, pero ahora, mientras observaba la habitación, me preguntaba si había tomado la decisión correcta. El miedo se apoderaba de mí. ¿Debería haber hablado antes, haberme enfrentado a la situación de otra manera? Mis emociones estaban en un torbellino, pero había algo dentro de mí que me decía que no podía seguir ocultando lo que sentía. No podía seguir viviendo una mentira, no podía continuar con esa falsa tranquilidad. El teléfono vibró en la mesa, rompiendo mis pensamientos. Era él. El mensaje que llegó me dejó sin aliento: estoy en casa. Aunque no lo había esperado, sentí que la ansiedad se apoderaba de mí. ¿Qué diría cuando me viera? ¿Cómo reaccionaría ante lo que le había dicho? Había sido sincera, pero no sabía si eso era suficiente para sanar lo que estaba roto. Me levanté y comencé a caminar hacia la puerta, cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. Estaba aterrada por lo que iba a pasar, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que debía seguir adelante. No podía seguir viviendo con el miedo a lo que no sabía, a lo que vendría. Ya era hora de afrontar la verdad. La puerta se abrió. Estaba allí de pie en el umbral, con una expresión que no pude leer. Durante un momento los dos nos quedamos en silencio, observándonos, midiendo las palabras que estábamos a punto de decir. Sabía que no podía seguir eludiendo lo que había sucedido. Él había visto mi vulnerabilidad, lo había sentido en cada palabra, en cada gesto. Sabía que no había vuelta atrás. Necesitamos hablar, dijo finalmente. Su voz era suave pero cargada de una tristeza profunda, de un dolor que no podía disimular. Asentí lentamente, pero no pude decir nada más. ¿Qué podía decir? Las palabras se me escapaban, no sabía cómo comenzar a reconstruir lo que se había roto. El peso de la culpa, de la vergüenza, me atenazaba. Pero al mismo tiempo había algo en su mirada que me decía que aún había espacio para hablar, para intentar entender lo que había sucedido. Nos sentamos y por un momento, no dijimos nada. El silencio nos envolvía, pesado, cargado de emociones que no sabíamos cómo expresar. Finalmente él fue el primero en romperlo. No entiendo cómo llegamos hasta aquí, dijo con la voz quebrada. Tú y yo, ¿qué pasó? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Las palabras lo golpearon con la misma fuerza que a mí. Había algo en su dolor, en su tristeza, que me atravesaba. Sabía que no podía devolverle la confianza que había perdido, pero también sabía que las palabras que había dicho no podían deshacer lo que había hecho. Ya no importaba cuánto lo lamentara, ya no importaba cuánto me arrepintiera. Lo que había hecho no tenía marcha atrás. No lo sé, respondí finalmente con la voz temblorosa. No sé qué pasó. Solo sabía que ya no podía seguir viviendo de esta manera, sin ser honesta conmigo misma, con nosotros. Mi voz se quebró y las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. No podía controlar lo que sentía.
Sabía que mi vida había cambiado irremediablemente, y lo que más me aterraba era que no sabía si aún había algo que pudiera salvarse. El miedo al rechazo, a la soledad, a la pérdida, era tan grande que me ahogaba. Él me miraba en silencio, tratando de procesar lo que había escuchado. Sus ojos reflejaban la confusión, el dolor, pero también algo más. Tal vez algo de esperanza. O tal vez solo el deseo de entender que había salido mal, que había roto nuestra relación. No lo sabía, pero algo me decía que este momento no sería el final de todo. Al menos, no todavía. No sé si podemos seguir después de esto, dijo finalmente, su voz llena de incertidumbre. Pero necesitamos hablar. Necesitamos entender qué nos pasó. Asentí, aunque no sabía cómo enfrentar lo que vendría. Lo único que podía hacer en ese momento era estar allí, escuchar, tratar de comprender lo que ambos habíamos perdido, lo que ambos habíamos dejado escapar. No sabía si la relación podía salvarse, si había algo que pudiera arreglar lo que se había roto, pero lo que sí sabía era que estábamos en un punto de no retorno. Y que al menos en ese momento estábamos dispuestos a hablar. La conversación que tuvimos esa noche no fue fácil. Las palabras salían a regañadientes, las emociones se mezclaban con los silencios. Pero al final, lo que más importaba era que ambos habíamos dado el primer paso para enfrentar la verdad. Y aunque no sabíamos qué iba a pasar, al menos no estábamos huyendo de lo que sentíamos. El futuro era incierto, pero al menos, por primera vez, teníamos la oportunidad de tomar el control de nuestras vidas. La casa estaba más vacía que nunca. El eco de mis propios pensamientos llenaba cada rincón de la estancia, mientras observaba el espacio que antes compartíamos. La mesa estaba sin limpiar, las sillas aún desplazadas, las huellas de una conversación no resuelta marcaban el ambiente, como si el tiempo hubiera quedado suspendido en el aire. Había tomado una decisión que cambiaría no solo mi vida, sino la vida de todos los involucrados. Había sido honesta, pero la verdad no siempre era la respuesta que uno esperaba. A veces lo que se revela solo trae más dolor. Me levanté temprano esa mañana, con la cabeza llena de inquietudes. El día anterior había sido un mar de emociones, y aunque habíamos hablado, aunque se había intentado comprender lo sucedido, la sensación de no saber qué pasaría después seguía pesando sobre mí. Sentía como si todo estuviera colgando por un hilo, como si la estabilidad de mi vida dependiera de un solo movimiento. Mientras preparaba el café, no podía evitar pensar en la conversación que había tenido con mi esposo. La confusión y el dolor estaban escritos en su rostro, pero también una pequeña chispa de esperanza. Esperanza de que tal vez todo pudiera arreglarse. Pero yo no estaba tan segura. Había algo dentro de mí que me decía que las cosas no volverían a ser como antes, que el daño ya estaba hecho, y que las palabras no podían deshacer lo que ya había sucedido. Mi mente vagaba entre el arrepentimiento y la necesidad de un cambio, como si no pudiera encontrar un equilibrio entre lo que había dejado atrás y lo que aún podría venir. La pregunta que me atormentaba era si podía reconstruir lo que habíamos perdido, si podía encontrar el camino de vuelta a la seguridad que alguna vez conocí. Pero por otro lado, algo dentro de mí me decía que tal vez ya era tarde, que el pasado no se podía revivir. El teléfono vibró en la mesa. Mi corazón dio un vuelco. No era él, no era mi esposo, sino el mensaje que había esperado durante días. Era de él, de la otra persona, de quien había sido mi escape. No era una conversación sencilla, no era una conversación que pudiera ignorar, pero también sabía que lo que estaba por decirme cambiaría aún más las cosas. Nos vemos hoy. Me gustaría hablar, decía el mensaje. Un suspiro profundo escapó de mis labios. Había un miedo que recorría mi cuerpo, pero también una curiosidad insaciable. ¿Qué quería decirme? ¿Cómo podía seguir adelante con todo esto sin perderme a mí misma? Por un momento todo lo que quería era respuestas. Necesitaba entender por qué tomé esas decisiones, porque sentí que necesitaba hacer todo esto. Estaba buscando algo que ya no podía encontrar en mi vida anterior, algo que tal vez nunca había existido, pero que de alguna manera se convirtió en mi salvación temporal. Decidí responder. Nos vemos más tarde, escribí, sin saber realmente lo que esperaba de esa reunión.
El dolor y la confusión me invadían, pero también sentía una necesidad urgente de entender la verdad, de confrontar lo que había hecho. Estaba a punto de dar un paso más hacia lo desconocido, pero no podía darme el lujo de dar marcha atrás. El resto del día transcurrió con una extraña calma. Mi esposo no mencionó nada sobre la conversación del día anterior. Su silencio me preocupaba. Sabía que algo había cambiado en él, algo que no podía describir, pero que estaba presente en cada gesto, en cada mirada. No quería hacerle más preguntas, no quería presionarlo, pero al mismo tiempo me sentía atrapada entre mi necesidad de saber y el respeto que le debía. La tarde llegó sin aviso, y el momento de la reunión se acercaba. No sabía qué esperar, qué emociones se desencadenarían al verlo nuevamente. Habíamos acordado encontrarnos en un café en el centro, un lugar neutral, donde pudiera hablar con él sin las presiones de la casa o de cualquier otro lugar. Solo nosotros dos cara a cara, enfrentando lo que habíamos creado, lo que había quedado de todo eso. Al llegar me senté en la mesa que habíamos acordado, observando cada detalle del lugar. El café estaba lleno, pero al mismo tiempo sentía que todo a mi alrededor estaba en silencio. Cada rostro parecía ajeno a mi dolor, a lo que estaba por suceder. Mi corazón latía con fuerza, y cada vez que alguien pasaba junto a la mesa, sentía una punzada en el estómago. Estaba atrapada en mis pensamientos, atrapada en mi propia confusión. Finalmente él apareció entrando en el café con una expresión seria, pero con algo en su rostro que no pude identificar. No era enojo, no era tristeza, pero había algo en sus ojos que me hacía sentir aún más vulnerable. Se sentó frente a mí, y por un momento, ninguno de los dos dijo nada. El silencio entre nosotros era denso, y cada segundo parecía arrastrarse más lentamente que el anterior. ¿Cómo estás?, me preguntó, su voz suave pero con un tono de preocupación que me hizo sentir más culpable que nunca. No lo sé, respondí con sinceridad, mis palabras saliendo de mi boca como un suspiro. He estado pensando mucho. Sobre todo. Sobre lo que hice, sobre lo que perdí. Él me miró fijamente sin prisa por hablar. Sabía que en ese momento, las palabras importaban mucho y también sabía que ya no había vuelta atrás. Lo que había sucedido ya estaba en el pasado, y lo que venía, solo el tiempo lo diría. No puedo decirte que todo va a estar bien, dijo finalmente, su voz cargada de emociones que no podía ocultar. Pero quiero entender por qué. Quiero entender qué nos pasó, que te hizo sentir que esto era lo que tenías que hacer. Me quedé en silencio buscando las palabras adecuadas. No podía describir completamente lo que sentía, ni lo que me había llevado hasta ese punto. Solo sabía que en ese momento, no podía seguir escondiéndolo. Necesitaba ser honesta, tanto conmigo como con él. Es difícil de explicar. Creo que todo comenzó a sentirse vacío. Y cuando algo se siente así, cuando pierdes la conexión con todo lo que conoces, la mente busca algo para llenar ese vacío. Tal vez no fue lo correcto, pero en ese momento, era lo que sentía que necesitaba. Las palabras quedaron flotando entre nosotros, y aunque la explicación no era suficiente para justificar lo que había hecho, era lo único que podía ofrecer en ese momento. Un pedazo de mi verdad, tan imperfecto como era. El silencio volvió a envolvernos y aunque aún había dolor, aún había confusión, también había algo más, la sensación de que estábamos dando el primer paso hacia algo nuevo, hacia una comprensión que, aunque difícil, nos llevaría hacia adelante, hacia lo que fuera que viniera. La tarde se arrastraba lentamente como si el tiempo mismo hubiera decidido tomarse un respiro en medio de mi caos interno. Mi mente seguía dando vueltas a todo lo que había ocurrido en los últimos días, todo lo que había dicho, todo lo que había sentido. La conversación con mi esposo aún resonaba en mis oídos, y aunque trataba de poner en orden mis pensamientos, sentía que todo estaba desordenado, como un rompecabezas imposible de armar. Me senté frente a la ventana, mirando el paisaje. Los árboles se mecían suavemente con el viento, y el cielo se iba oscureciendo gradualmente, anunciando la llegada de la noche. Pero por dentro, todo estaba lejos de estar en calma. Sentía como si cada decisión que tomaba, cada palabra que decía, me alejara más de la vida que había conocido. Estaba en un punto de no retorno, y lo sabía.
Ya no era la misma persona que antes. El teléfono vibró sobre la mesa. Miré la pantalla, y al ver el nombre mi corazón dio un salto. Era él, el hombre con el que había cruzado la línea, el que me había hecho cuestionar mi vida, mi matrimonio, todo lo que había dado por sentado. El mensaje era breve: ¿podemos hablar? Lo leí una vez, 2 veces. Algo en su tono me hizo dudar. ¿Qué quería decirme? ¿Por qué quería hablar? No sabía si debía responder o si debería ignorarlo y seguir con mi vida. La verdad es que no sabía cómo manejar esta situación. Por un lado, algo dentro de mí aún sentía esa conexión, esa chispa que había experimentado, algo que parecía tan real, tan intenso. Pero por otro lado, sabía que había tomado una decisión irreversible, que las consecuencias de mis acciones estaban comenzando a manifestarse, y no solo en mi vida, sino también en la de aquellos a quienes había involucrado. Me levanté y caminé hasta la ventana, tratando de despejar mi mente. El aire fresco de la tarde me trajo algo de claridad, pero la verdad seguía pesando sobre mí. Mi esposo aún no había regresado, y aunque había intentado mantener una apariencia de normalidad en los últimos días, no podía evitar sentir que la distancia entre nosotros se estaba ampliando. Las palabras que había dicho, la forma en que me había enfrentado a él, todo eso había dejado una huella, y no sabía si habría forma de borrar esa marca. Decidí responder al mensaje. Sí, claro. Nos vemos más tarde. No podía evitar sentir que todo esto era una especie de punto de no retorno. El simple hecho de aceptar hablar nuevamente con él, de ver qué más podía decirme, solo confirmaba que estaba atrapada en algo que ya no podía controlar. El encuentro estaba programado para más tarde, pero mientras esperaba, mi mente se llenaba de dudas. ¿Qué haría si él me pedía algo que no estaba dispuesta a dar? ¿Cómo podía explicar mis sentimientos? La confusión seguía siendo mi compañera más constante, pero la sensación de tener que enfrentar lo que había hecho seguía ahí, y no podía escapar de ella. Finalmente llegó el momento. Lo vi llegar desde la ventana. Se veía como siempre, pero algo en su caminar, algo en su mirada, me decía que ya no era el mismo. Tampoco yo lo era. Los dos habíamos cambiado, de una forma u otra, y todo eso nos estaba llevando a un punto en el que tendríamos que tomar decisiones difíciles. Me levanté y abrí la puerta. Él me miró y por un momento ambos nos quedamos en silencio. Sabíamos lo que venía, pero ninguno de los dos quería ser el primero en hablar. Finalmente él fue quien rompió el silencio. ¿Cómo estás? Preguntó con voz suave, pero su mirada, esa mirada que antes siempre había sido de confianza, ahora estaba llena de una duda palpable. No lo sé, respondí honestamente, sintiendo cómo la incertidumbre se apoderaba de mí. No sabía cómo estaba. No sabía cómo me sentía. Solo sabía que ya no podía seguir viviendo con las preguntas sin respuesta. Nos sentamos y de inmediato, la conversación comenzó. No fue fácil, no fue una charla tranquila como las que solíamos tener. Esta vez había una tensión en el aire, una que ambos sabíamos que estaba allí, pero que ninguno de los dos quería reconocer por completo. Sé que te hice daño, dije finalmente, después de unos momentos de silencio. Y no sé si puedo arreglarlo. No sé si esto tiene solución. Lo que pasó o lo que hice no fue algo que pueda justificar. Fue un error, y lo sé. Él me miró en silencio como si estuviera sopesando mis palabras, tratando de entenderlas. No sabía si él sentía lo mismo, si también sentía el peso de todo lo que había cambiado. No podía saberlo. Pero podía ver en su rostro que lo que más le dolía no era solo lo que había hecho, sino lo que significaba para él, lo que había cambiado entre nosotros. No es solo el error, Jessica, dijo, su voz cargada de emoción. Es todo lo que vino después. Todo lo que dejó de ser. Lo que nosotros éramos ya no está. Y no sé si hay forma de recuperarlo. Esas palabras fueron como un golpe. Mi corazón se detuvo por un momento porque él tenía razón. Lo que habíamos sido, lo que compartimos, ya no estaba. La confianza que había existido entre nosotros se había quebrado, y aunque las palabras eran fáciles de decir,
las cicatrices que dejaba esa traición eran profundas. No sabía si podríamos sanar esas heridas. Yo también lo siento, respondí, mi voz apenas un susurro. Y no quiero que esto termine así. No sé qué va a pasar, pero necesito saber si aún podemos intentarlo. Si hay algo por lo que valga la pena luchar. Las palabras quedaron flotando en el aire. No había respuestas fáciles, no había garantías. Solo había la posibilidad de intentar seguir adelante, de reconstruir algo que había sido roto. Pero también sabíamos que el futuro era incierto, y que las decisiones que tomáramos esa noche podrían sellar nuestro destino. Ambos sabíamos que estábamos en un cruce de caminos. La pregunta era, ¿qué haríamos con el futuro que teníamos por delante? El silencio que seguía a nuestra conversación se había alargado más de lo que me hubiera gustado. Aunque ya habíamos hablado, las palabras no parecían suficientes. Había algo en el aire, algo invisible que nos separaba aún más. La casa que antes compartíamos, ahora parecía un espacio extraño, vacío de significado. Todo lo que conocíamos, lo que pensábamos que entendíamos de nuestra vida juntos, ya no era tan claro. Después de aquella noche las emociones en mí seguían desbordándose, mezclándose de manera que no podía comprender. Sabía que había causado un daño irreversible, que las cosas nunca volverían a ser como antes. Pero también sabía que la decisión que había tomado, por dolorosa que fuera, había sido necesaria. No podía seguir viviendo en una mentira, ni seguir ocultando lo que sentía. No podía seguir arrastrando una vida que ya no me llenaba. Mi mente continuaba dando vueltas sobre lo que había hecho, lo que había dicho, lo que había perdido. La pregunta constante era si aún había algo que se pudiera salvar. ¿Podríamos reconstruir lo que teníamos? ¿Era posible encontrar la paz, incluso si todo estaba roto? La incertidumbre era lo único que sentía con claridad. No había respuestas fáciles y cada intento por entenderlo solo sumaba más dudas. En los días que siguieron, traté de mantener la rutina, pero era difícil. Todo parecía estar marcado por un nuevo vacío, una brecha entre lo que era y lo que quería ser. Mi esposo y yo habíamos hablado, pero la conversación no había sido suficiente para cerrar esa herida que ya se había abierto. Las palabras no podían volver a poner las piezas en su lugar. Aunque ambos intentábamos ser amables, respetuosos, había algo que no podía dejar de sentir, la distancia que se había creado era más grande que cualquier otra cosa. Me levantaba cada mañana, pero no sentía que el día tuviera el mismo significado. El café en la mañana ya no sabía igual, la casa se sentía más vacía que nunca, y el tiempo que pasábamos juntos ya no era el mismo. Sabía que el esfuerzo que ambos estábamos haciendo no era suficiente para sanar lo que se había roto. ¿Podría llegar el momento en que las cicatrices de nuestra relación se curaran? ¿O habíamos llegado al final de ese camino? La duda me invadía constantemente y no podía evitar sentirme atrapada. La sensación de haber perdido algo irreparable me ahogaba. Lo que había pasado, lo que había hecho, ya no podía deshacerse y la culpa me acompañaba a todas partes. Pero al mismo tiempo había un deseo, una necesidad de seguir adelante, de encontrar una forma de seguir viviendo a pesar del dolor. La pregunta constante era si estaba dispuesta a asumir las consecuencias de mis decisiones y a ver cómo mi vida tomaba un giro diferente, un camino que no había planeado, pero que de alguna manera sentía que debía tomar. Cada vez que veía a mi esposo, sentía que estábamos caminando sobre un terreno frágil. Aunque tratábamos de hablar, de mantener la cordialidad, había una barrera invisible entre nosotros. Él, a pesar de su aparente calma, seguía preocupado, y aunque no lo decía abiertamente, sabía que se sentía herido. Y yo no sabía cómo curarlo, cómo sanar lo que había hecho. Sabía que el tiempo podría curar algunas heridas, pero había otras que no se cerrarían tan fácilmente. El peso de esa relación rota, de la mentira que había dicho, seguía conmigo todo el tiempo. No podía dejar de pensar en lo que había perdido, en cómo mi vida había cambiado en tan poco tiempo. Pero al mismo tiempo, algo en mi interior me decía que debía seguir adelante, que no podía quedarme atrapada en el pasado. A veces la verdad duele y a veces enfrentarla es lo único que te permite seguir viviendo. Ese día, decidí salir a caminar.
Necesitaba despejar mi mente, alejarme de la casa, de la rutina que me estaba ahogando. Al caminar por el parque observaba a las personas que pasaban junto a mí, con sus propios problemas, sus propias historias. Me sentía desconectada, como si fuera parte de un mundo paralelo, un mundo en el que ya no sabía en qué encajaba. La sensación de estar sola, a pesar de estar rodeada de gente, me calaba hondo. La soledad que sentía no era solo física, sino emocional. Era como si algo dentro de mí hubiera muerto, y me estaba costando encontrar la manera de seguir adelante. El parque, aunque lleno de vida, no me daba consuelo. No encontraba paz en los árboles, ni en los niños que jugaban, ni en las parejas que paseaban tomadas de la mano. Todo me parecía ajeno, todo me parecía distante. Mi mente seguía atrapada en la misma pregunta: ¿cómo seguir adelante después de todo lo que había sucedido? Decidí sentarme en una banca sin un destino claro. Mi cabeza estaba llena de dudas, de miedos. ¿Estaba tomando el camino correcto? ¿Había cometido un error del que nunca podría recuperarme? Las lágrimas comenzaron a asomarse sin que pudiera detenerlas. ¿Cómo podría vivir con la culpa? ¿Cómo podría mirar a mi esposo a los ojos después de todo lo que había hecho? Las preguntas seguían sin respuestas, y el dolor seguía presente, más fuerte que nunca. Mientras las lágrimas caían, sentí una mano sobre mi hombro. Al mirar, vi a un desconocido que me ofreció un pañuelo, sin decir palabra alguna. Su gesto fue tan simple, pero en ese momento, me recordó que no estaba completamente sola en este mundo. A veces el simple acto de alguien que te muestra un poco de humanidad es lo que más necesitas. No tenía todas las respuestas, ni él podía entender completamente mi situación, pero su gesto de amabilidad me hizo sentir menos sola. Volví a casa esa tarde con el corazón un poco más ligero. A pesar de las preguntas sin respuesta, a pesar de las cicatrices que había dejado mi decisión, algo dentro de mí comenzó a sanar. La vida seguía, aunque de una manera diferente. Y aunque no sabía qué me deparaba el futuro, había algo que ya no podía ignorar: debía seguir adelante, debía encontrar mi propio camino, a pesar de lo